Más de 200 despidos y otra empresa que deja de producir en la Argentina. Whirlpool cerró su fábrica en Pilar y en Olga se va a analizar un poco el contexto de esta situación. Ayer se conoció que Whirlpool, que es una marca muy importante, ayer anunció el cierre de su fábrica en Pilar. Sí. Y vos decís, ¿qué significa el cierre de una fábrica como concepto? Por un lado podés hablar de caída de consumo, ponele, te lo tomo. Por otro lado, podés hablar de un cambio de modelo económico, que para mí es lo central en todo esto. ¿Qué significa un cambio de modelo? Y quizás ahora te conviene más que producir, te conviene importar. Como vienen haciendo, digamos, tener la canilla libre para importar, quizás es más barato para una empresa, quizás no, es más barato para una empresa traer cosas de afuera que producirlas acá, con todo lo que eso significa. Decide cerrar la fábrica, echar a 220 empleados, pero para mí lo ilustrativo de esto es que esta fábrica, ¿sabes cuántos años tenía? ¿Cuánto? 3. Claro. O sea, no estamos hablando de un plan a 30 años, un plan de, no sé, hace 15, 20 años que empezaban a producir y ahora cambió el... No, te habla de un cambio de modelo tan brusco como 3 años en la Argentina. Yo fui a la inauguración de la fábrica esta hace 3 años. El plan era exportar lavarropas a algunos países de Latinoamérica, produciendo desde la Argentina. Esto te lo pongo a la par de otra noticia que se conoció en estos días, que es lo que pasó con Metropol. Metropol es una empresa, seguramente la habrán visto en algún momento, que como decía, concentra el 20%. Inició su empresa en octubre del 2022 con una inversión más o menos de 52 millones de dólares y bueno, hoy está cerrando su fábrica y va a dedicarse más que nada a lo que es la distribución e importación de productos tecnológicos. Bien, en este caso hablábamos de 200 personas, 220 personas que son esas que estamos viendo ahí justo en el insert, que terminaban su jornada laboral básicamente con sus cosas, ahí reunidos, saludándose, un día cualquiera, ¿no? Que vas a tu trabajo y ese día les informan que los iban a despedir a todos y que a partir del otro día ya no tenían trabajo, no tenían que volver. 220 personas que se quedaron sin trabajo, ¿no? Otros datos para sumar a esto que mencionábamos recién. En los últimos 2 años, 18.000 empresas cerraron en nuestro país. Eso representa una pérdida de 250.000 puestos de trabajo, ¿sí? Solamente en la primera parte de este año 2025, en el primer semestre, cerraron 3.600 empresas. Bueno, sobre cómo impacta en la economía y estos datos puntualmente estuvieron hablando en Blender. 2024 y el primer trimestre de 2025 abrieron 79.787 firmas, pero cerraron 97.000, con un saldo que dejó 20.000 menos. Sí, y dejó 17.949 empleos menos. Y esto es al primer trimestre de 2025. El saldo de empresas entre altas y bajas fue negativo en todos los trimestres y recién en el primero de 2025 hubo más empleos creados que destruidos. Igual faltan 2, ¿no? Casi 3 Bien, trimestres. mencionaba esto, ¿no? De la empresa Whirlpool. Más de 200 personas que se quedaron sin trabajo, se traduce a 200 familias que se quedaron sin un ingreso. Justamente en el Destape habló uno de los empleados de esta empresa. No, o sea, hasta los que echaron, sí, o sea, todo lo que es operarios, tanto los que trabajaban dentro de la línea montándolos, tanto como personal de logística, además, y administrativo, también recursos humanos, además, desvinculación de todos ellos. Calculo que sí, son entre 200, 220, 250 puede ser, alrededor de esos números. No nos dieron tampoco tanta información de cuántas personas eran. Lo preguntamos, pero no lo quisieron decir. Y bueno, sí, era alrededor de eso, 250, ponele. Estamos hablando con Ignacio Cabezas, es uno de los 220, alrededor de 220 despedidos de la fábrica Whirlpool de Pilar, a quienes hoy se le comunicó la cesantía. Me gustaría saber si esto fue sorpresivo de alguna manera para ustedes, ¿tenían indicios de que esto podría suceder? Sí, fue completamente sorpresivo. La verdad, nosotros ya, bueno, la mayoría llevamos más de 3 años trabajando ahí, entonces, y nos veíamos como posibilidad, nos veíamos venir una suspensión
temporal hasta que se acomode un poco la empresa, pero no nos veíamos venir para nada un cierre Bueno, masivo. un contexto que realmente afectó a muchísimas provincias. Misiones no estuvo exenta de eso. En la provincia, al menos 764 empresas con personal registrado en Misiones cerraron entre enero y julio del 2025. En ese mismo periodo, la provincia perdió unos 6.482 empleados privados. Entre el 2024 y en el 2025 se cerraron unas 70 empresas constructoras. La verdad que hay que estar en los zapatos de estas personas que van a trabajar y ese mismo día se enteran que se quedan sin trabajo. Bueno, es un panorama que lo vemos a nivel nacional, ¿no? En todo el territorio nacional. Mencionábamos ahí Pilar, pero también pasó acá en la provincia de Misiones, reducción incluso, ¿no?, de personal en comercios que son muy conocidos en la ciudad de Posadas, por ejemplo, que tienen muchísimos años también y que se caracterizaban por ser mayoristas o tener muchos empleados y que tuvieron que empezar a reducir su personal. Y estos datos que vos estás dando que de meses anteriores y años anteriores, pero también se conoció recientemente, por ejemplo, no sé, en Puerto Rico, Caixa, que es un supermercado que está hace muchísimo, claro, que anunció también el cierre de sus puertas luego de décadas funcionando un histórico supermercado de esa localidad. Bueno, a la otra vez escuchaba en la radio también que Frávega están viendo la posibilidad de cerrar sus sucursales acá en la ciudad de Posadas y en diferentes puntos del país. Así que la verdad que el contexto económico es difícil y eso también afecta al consumo interno porque existe una realidad. La gente que no tiene trabajo, que no sabe qué va a pasar, esta incertidumbre política que existe, ¿qué pasa? Hace que la gente deje de consumir menos. Y además porque el efectivo, ¿se acuerdan de esto que decíamos? El 60% de las personas tiene su sueldo en tarjetas de crédito. Y no puede tampoco, las tasas son muy altas para pedir, por ejemplo, créditos o préstamos y que así todo terminan cayendo en este tipo de deudas. Vamos a ver el análisis que hacían estos chicos en Carnaval. Vos imaginate que una de esas 220.000 personas que hoy perdió el trabajo en Pilar te escucha. Sí, ¿qué? El consejo que le dio, el consejo que le dio. ¿No hay plata? ¿O ¿Pero que qué tiene que ver? plan? Eso es una visión muy chica y muy sesgada de la realidad. Mira esto. ¿Cómo espera que evolucione el número de empleados durante el próximo 3 meses? Se lo preguntan a industriales, lo pregunta el INDEC. Aumentará solamente 3,4%. Después, el 80% dice que no va a variar y el 16,5% dice que esto va a disminuir el número de empleados. Y hay otra. ¿Cuál es el factor más importante que está limitando la capacidad de aumentar la producción? Bueno, la demanda interna insuficiente, o sea, la caída del consumo. Ahora vos fijate, por ejemplo, no sé, las leyes económicas poco claras, que son ellos, lo que ustedes dicen, las reformas, no sé qué, 0,7%. Literalmente el problema es de crecimiento económico, de falta de consumo interno. Y acá vos traes una realidad totalmente paralela. El consumo se frenó en los últimos 6 meses cuando subieron las tasas de interés por la incertidumbre política. Bueno, ese análisis que hicieron es una encuesta que les hicieron a industrias que pensaban que iba a pasar con el consumo interno acá a un cierto plazo. Y la gente, ¿cómo aguanta el ajuste? En Malamud, politólogo, hizo un análisis de esta situación en Gelatina. Escuchemos. Pero no veo en general a la población, pero para la población mayor de 30 o 35 años, que siguen pensando, mira, un tipo que conoce como nadie el mundo del consumo y de las elecciones, te decía, la gente aguanta el ajuste hasta que tiene un desempleado en la familia. Y en ese momento se vuelve contra el ajuste. Pero eso era en tiempo de pleno empleo, cuando vos pensabas que todos tenían trabajo y lo tenían para siempre. Hoy un chico que pierde el trabajo agarra un teléfono y una bicicleta y sale a laburar. O se pone en un Uber, o quiere ser youtuber. No es el mismo efecto que tenía antes. Hoy hay mucha más resistencia a lo que antes era insoportable. Entonces lo que vemos es que la política tiene amortiguadores que antes no existían. La gente explota para adentro. Lo que dicen los antropólogos, el mejorismo. Y sobre todo, creo que el gobierno esto lo ve, porque tiene mentalidad joven, porque como Milei no tiene hijos, entonces se comporta como si lo fuera él, como los jóvenes. Que la responsabilidad no se le adjudica es interesante esto en el sentido de que claro que cambiaron las características sociales y culturales de la Argentina. No vamos a comparar la Argentina de hoy con la Argentina de hace 20 o 30 años atrás. Cambió el consumo, cambió la forma de hacer política, pero bueno, hay algunas cuestiones que son claves para sostener justamente el ejercicio o la movilidad en un país. Cuando nosotros vemos la otra imagen, Produ, esa que poníamos recién de las personas ahí en esa fábrica en Pilar, que estaban todos como mirándose y decimos, che, bueno, al final, qué situación, ¿no? Compleja. ¿Y qué sentís cuando estás ahí y decís, bueno, me quedé sin trabajo, ¿no? Algo que es gravísimo para cualquier persona. Bueno, vos lo decías ahí, nos da tristeza como mínimo. Bueno, esto es un poco lo que le pide Tenenbaum al presidente, que al menos tenga un poquito de empatía. El presidente debería tener corazón, eso pienso.
y que cuando un secretario de Industria dice la mejor política industrial es la que no existe, cuando vos estás haciendo una política de destrucción deliberada de la industria, porque si vos sumás importación libre y al mismo tiempo dólar barato, sabés que eso va a generar, o sea, hay una política industrial, y la política industrial es de destrucción de la industria. Después, si eso se compensa por otro lado, pero yo no tengo duda, a ver, no lo digo yo, lo dice Paolo Roca. Y esa destrucción tiene inmediatamente genera un dolor humano muy fuerte. Flaco, está ahí. O sea, hay alguien que, si yo veo Whirlpool, Milei ve Whirlpool. Entonces la pregunta es dónde está el corazón del tipo. Es decir, porque yo tengo una teoría económica que las cosas funcionan. A ver, el tipo que hizo la política económica de este gobierno fracasó estos 2 años. Oye, bueno, pero lo votaron. Sí, lo votaron porque no había alternativa y porque al final lo salvó Trump, pero fracasó. O sea, la teoría de ese tipo puede no funcionar. Entonces yo tengo una teoría de que vamos a reconvertir de esta manera y que en unos años va a haber más ocupados que no, porque ahora estoy destruyendo la industria. Bueno, en el medio hay gente. Y si la teoría no funciona, a la gente la está dejando, jodiéndole la vida, generando angustia. Hay chicos, hay padres, hay jubilados. Entonces hay una cosa de este tipo de plan donde hay un corazón que no existe. Hay un corazón que está helado, que no le importa que este tipo de cosas pasen, cuando es evidente que pasan como... Bien, ahora vamos...